Bueno, vamos a ir arrancando mientras se va sumando gente. Esperen que acá hay alguien más. Ahí está. Habíamos dejado el otro día en parte del PAE, ¿no? Hola. Sí, yo hago así con la cabeza porque no Ah, no quiero te poner veo, el audio. estás oscura. Tengo la nena y si le pongo el audio se van a escuchar los gritos, por eso no hablo mucho. Listo, no hay problema. Como es bueno, no me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. Creo que habíamos hablado un poco de lo que era la valoración y que a través de la valoración, o sea, con los datos que nosotros recopilamos, de acuerdo a todas las fuentes, sean primarias o secundarias, podíamos darnos cuenta o tener una idea de lo que era el problema del paciente o la necesidad insatisfecha del paciente en ese momento mediante lo que es la valoración. Hasta ahí vamos, ¿no? Bien. Cuando nosotros nos damos cuenta del problema o esa necesidad insatisfecha, nos damos cuenta porque la persona, el paciente que tenemos, reacciona de una manera, ¿no? No es que reaccione corporalmente o gestualmente o con intención, pero cualquier dato, cualquier respuesta que nos da el paciente es una respuesta humana, es una reacción a algo que le está pasando. ¿Se entiende eso? Esa respuesta humana, me gustaría verle las caras al resto, así sé si me entienden o no me entienden. A ver, conéctense que no la... estamos todas lindas, vamos. Eh, ¿Cómo es? Entonces les decía, ese dato que nosotros recopilamos, ese valor que nosotros eh, vamos a recibir de acuerdo a cualquiera de las fuentes, es una respuesta humana de ese paciente a algo que le está pasando, a ese problema, a esa necesidad insatisfecha. Es decir, que lo que nosotros vamos a estar observando va a ser el diagnóstico de enfermería. ¿Sí? El problema, la necesidad insatisfecha o la respuesta humana es el diagnóstico de enfermería. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Me ven? Miran con unas caras que no entienden nada, me parece. Este, por ejemplo, si yo digo que el paciente, dejemos la terminología, pero yo hago la valoración y veo que el paciente no puede respirar, ¿sí? Está con disnea. Esa disnea, esa dificultad para respirar, es lo que yo veo en la valoración y lo registro. Es la necesidad insatisfecha, es decir, el paciente no puede respirar, ¿sí? Es la respuesta humana. ¿Cómo responde el paciente a no poder respirar? Con la disnea. Es la respuesta humana ante el problema de la falta de oxígeno. ¿Queda claro? Más o menos lo que es el diagnóstico. La respuesta humana a a un problema que tiene el paciente, a una necesidad insatisfecha que tiene ese paciente. En este caso, la necesidad insatisfecha sería el aporte de oxígeno para poder respirar. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Cuando nosotros descubrimos a través de la valoración, de los datos de la valoración, cuál es la necesidad insatisfecha o cuál es la respuesta humana de esa persona, tenemos que planificar la acción o la actuación de enfermería para solucionarle el problema al paciente. Porque ¿de qué sirve que lo valoremos y lleguemos al diagnóstico si después no vamos a hacer nada? ¿Sí? Entonces tenemos que planificar la actuación de enfermería. Esa planificación lleva determinados pasos. El primer paso, ¿cuál les parece que va a ser? Hablen. ¿Qué les parece que va a ser el primer paso? La valoración, La valoración ya la hicimos. ya Entonces, está. hicimos la valoración, después llegamos al diagnóstico de enfermería. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que planificar la actuación. ¿Qué vamos a hacer para solucionar ese Re- diagnóstico? Entonces, ¿cuál sería registrarlo.
plantear un objetivo con un tiempo determinado y si no se va corriendo. Exactamente. El primer paso de la planificación va a ser plantearnos un objetivo. Es decir, si el paciente no puede respirar, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Que el paciente respire. ¿Sí? Primer paso de la planificación, no del PAE. ¿Se entiende? El primer paso del PAE es la valoración, ¿sí? Pero nosotros ya la hicimos. Entonces, tenemos la valoración, tenemos el diagnóstico, tenemos que ver ahora qué hacemos para solucionar el problema de esa persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponernos un objetivo. Esos objetivos de enfermería son, pueden ser a corto o largo plazo. Pueden ser, depende del problema. Si el problema es que el paciente no puede respirar, no puedo poner un diagnóstico a largo plazo porque se nos murió en el intento. ¿Sí? No puedo decir que el objetivo sea, bueno, una semana para que el paciente respire bien. No, el objetivo tiene que ser a corto plazo para que pueda respirar. ¿Sí? Ahora, si decimos, por ejemplo, que estamos haciendo otro diagnóstico, estamos valorando, supongamos, un barrio, por decirles algo. Entonces queremos ver, o estamos analizando los embarazos adolescentes de determinado lugar, ¿no? De Villa Aguirre, por ejemplo. Entonces, ahí, si nosotros hacemos todo un trabajo sobre prevención del embarazo adolescente, no lo vamos a poder hacer a corto plazo, el objetivo. Porque tenemos que evaluar que todas las adolescentes de ese barrio no queden embarazadas. ¿Y cómo lo vamos? Por lo menos nos va a llevar 9 meses. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico a corto y a largo, objetivo a corto y a largo plazo? Bueno, nosotros entonces nos vamos a plantear los objetivos de acuerdo al problema que tenemos adelante. ¿Sí? ¿Cómo van a ser esos objetivos? Y primero que los objetivos son del paciente, no son de nosotros, por más que los planteemos nosotros. ¿Sí? Es decir, si yo digo que mi paciente no puede respirar, lo que yo necesito es que el paciente respire. No lograr que el paciente respire. No, lograr que el paciente respire, que él respire, que el paciente logre respirar. Ese es el planteo del objetivo. El objetivo es del paciente. ¿Sí? Y lo otro que tiene que tener un objetivo es tiempo. Si yo digo, el paciente tiene disnea o tiene dificultad respiratoria, entonces yo digo, bueno, el paciente tiene que lograr respirar en 15 minutos, media hora. Pongo un tiempo determinado, de acuerdo a si es a corto o largo plazo, y tiene que ser real el tiempo, ¿sí? No podemos inventarlo. Tiene que ser algo que sea medible, fácil y que lo podamos cumplir. ¿Queda claro eso? Ustedes lo van a ir viendo a medida que depende del diagnóstico que tengan y del estado del paciente, de la solución que estemos esperando. ¿Queda claro entonces? Primer paso de la planificación, el planteo de los objetivos del paciente y con un determinado tiempo de cumplimiento. Luego que planteamos los objetivos, tenemos que ver cuáles van a ser nuestras acciones. ¿Qué vamos a hacer para solucionarle el problema al paciente que tenemos adelante? Entonces ahí vamos a registrar todas las acciones de enfermería que necesitamos para que ese paciente solucione su problema, su necesidad insatisfecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, teníamos un paciente con dificultad respiratoria que no podía respirar. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones de enfermería? Y bueno, nosotros nos planteamos el objetivo de que el paciente respire lo antes posible, ¿no? En 15 minutos pueda respirar. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones de enfermería? Colocarlo en una posición de semi-Fowler, administrarle oxígeno según indicación médica, colocarle una vía si está indicada por el médico, aplicar... Sí. Disculpe, ¿qué significa la posición que dijo recién? Semi-Fowler es semisentado.
semi-Fowler. Es entre 30 y 45 grados. La cama levantada más o menos a 30 a 45 grados. Sería Fowler, F-O-W-L-E-R, se escribe. Ahí se lo escribo acá. Ustedes no vieron, pero no, si no vimos prácticas, claro, qué bueno. ¿Están teniendo psicología? Nada que ver lo que dicen. ¿Están teniendo psicología? Sí, estamos teniendo. Porque lo que les mandé, los que les mandé de adolescente ayer, creo que se los mandé, bueno, eso es un poco resumido lo que les va a dar Ana en psicología, o lo que les dio Ana en psicología, ¿sí? Yo no me acordaba que tenían psicología en primero, porque cambió el plan, y les mandé eso resumido. Eso. ¿Cómo? Que Ana ya nos dio eso en psicología, lo que usted había mandado. Claro, yo no me acordaba que ahora psicología estaba en primer año, porque antes estaba en segundo conmigo, con materno. Y después me acordé, después que se los mandé, me acordé que Ana ahora se los daba en primer año. Así que bueno, Ana lo va a dar mucho mejor porque yo les di muy, muy, muy así por arriba. Así que préstenle atención a lo de Ana, no a lo mío. Ahí les puse cómo se escribía Fowler, ¿sí? Bueno, les decía entonces, ¿cuáles van a ser las acciones nuestras para mejorarle esa respiración, ese patrón respiratorio a nuestro paciente? Entonces, bueno, como les decía, posición de semi-Fowler, colocación de oxígeno adicional si está indicada por el médico, una vía si es necesario, también indicada por el médico, aplicación de broncodilatadores, nebulizaciones, todo lo que nosotros sepamos que podemos utilizar para mejorar esa problemática del paciente. ¿Sí? Eso serían las actuaciones. Lo otro que tenemos que hacer, que no todos los docentes lo piden, pero yo sí, es fundamentar las acciones. Es decir, si yo digo, posición de semi-Fowler, la posición de semi-Fowler les decía que es la de 30 a 45 grados. La Fowler es a 90 grados. Eso, dato aparte, ¿sí? Si yo les digo que es necesario para mejorar el patrón respiratorio la posición de semi-Fowler, tengo que aclarar, fundamentar, a ver por qué puse una posición de semi-Fowler. Entonces vamos a ver, yo pongo ubicar al paciente en posición de semi-Fowler. Perdón. Y esa posición es más que nada que uno la daría por un sentido común o se da en ciertos casos específicos, porque por ahí siempre hay alguien que está acostado, le va a costar respirar un poco más que hay alguien que está un poco más sentado en esa posición. Es sentido una común. Cuestión de, claro. Es sentido común y además está fundamentado, ¿sí? Es decir, todos sabemos que si estamos acostados, el que tiene problemas respiratorios, si bien hay algunas patologías respiratorias, como yo les decía la vez pasada, que a veces no encontrás posición ni aún semisentado, ¿sí? Sobre todo cuando es un paciente muy obeso, por ejemplo, si lo ponemos en posición de semi-Fowler, el abdomen comprime el diafragma, entonces no puede respirar. Entonces ahí a lo mejor el paciente lo que va a necesitar es estar en menos de 30 grados o en menos de 45, ¿sí? Pero en realidad la posición es sentido común para poder respirar. Se sabe que un paciente, para muchos casos, no solamente para la posición de semi-Fowler puede ser para disminuir la presión intracraneal, por ejemplo, tenemos un paciente con un tumor en la cabeza o con un ACV o con un traumatismo de cráneo, tenemos que ponerlo con la cabeza un poco levantada para que disminuya la presión intracraneana. Entonces también se utiliza esta posición, no se utiliza solamente en lo respiratorio. Pero en lo respiratorio sí hay fundamentación, pero también es sentido común, porque sabemos que a un paciente acostado le cuesta mucho más respirar que en esa posición, ¿sí? Después lo vamos a observar porque todos los pacientes son diferentes, ¿sí? Pero en realidad, del libro es la posición semisentada para que un paciente con dificultad respiratoria. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es fundamentar. Después decimos, control de signos vitales, va a ser otra acción de enfermería. Entonces, ¿y por qué vamos a tomar los signos vitales? Y bueno, la fundamentación sería porque valorar la frecuencia respiratoria nos da
los datos o la pauta de que el paciente tiene dificultad respiratoria de disnea porque la frecuencia normal es tal y tal. Entonces nosotros vamos a tener que fundamentar todas las acciones, ¿sí? Y después que, bueno, después que hicimos la planificación de las acciones que vamos a llevar a cabo y que las fundamentamos, tenemos que hacerlas. Y ahí, bueno, ahí registramos si lo hicimos o no lo hicimos. Y cuando terminamos, vamos a evaluar, así que vamos a hacer la evaluación, perdón, de si cumplimos o no cumplimos con los objetivos que nos habíamos planteado. Si cumplimos, bien, listo, pasamos a otra cosa. Si no cumplimos, tenemos que ver qué es lo que falló. Por ahí fallamos en el tiempo que le pusimos, o por ahí erramos las actuaciones. Podemos haber fallado en el planteo del objetivo o podemos haber fallado en las actuaciones que programamos. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Háganme una carita. ¿Se entiende? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Bueno. ¿Qué? Profe, Sí. disculpe, pero ¿lo podría volver a repetir? ¿Qué Porque cosa? tengo los puestos, tengo No eso, lo último que explicó. Porque ¿El estoy principio? acá escuchándola y tengo a la nena que se me sube a la silla. Pobre. Por eso, por mí, disculpe si a las chicas que le vuelvo a hacer que escuchen lo mismo. No pasa nada. Decime qué es lo que querés que repita. Lo último de la evaluación. La evaluación, nosotros cuando evaluamos, vamos a evaluar haber cumplido con el objetivo que nos planteamos. Eso es la evaluación. O sea, ¿qué vamos a evaluar? ¿El paciente? Sí, podemos evaluar, obvio que vamos a evaluar el paciente, pero lo que vamos a hacer es si cumplió el objetivo que nos planteamos, si llegamos al resultado. Puede ser que lo hayamos logrado, el paciente está respirando y su patrón respirando bien, su patrón respiratorio mejoró, pero puede haber sido que no. Entonces, si no, tenemos que ver qué es en lo que fallamos. Si fallamos en el planteo del objetivo, que puede haber sido, le erramos en el tiempo que nos pusimos para que se cumpla, bueno, mejoraremos, cambiaremos el tiempo. Pero también podemos haber errado en las acciones que programamos. Es decir, supongamos, le pusimos un suero, le pusimos oxígeno, pero lo dejamos acostado. Entonces ahí nos avivamos, no lo puse en posición de semi-Fowler. Entonces, vuelvo para atrás y agrego esperen que sumo 2 chicas más, agrego una acción más para ver, y vuelvo a hacer todo de nuevo y vuelvo a evaluar el paciente. A ver si ahora logro los objetivos. El PAE tiene eso que es dinámico, entonces yo puedo ir y venir las veces que necesite. Tratemos de que en el camino no se nos muera el paciente, apurémonos, ¿sí? Porque no nos tomemos el tiempo de ir y volver, sino tratemos de elegir las actuaciones necesarias como para que no sufra el paciente. ¿Queda claro? Bien. Yo por ahí lo único que había una línea muy finita ahí entre lo que es la evaluación de lo que uno estaba haciendo en el momento con la evaluación final. La evaluación va a lo final, no es sobre el momento de la planificación. No, la evaluación es al final, porque en realidad, digamos, uno está evaluando continuamente. Claro, por eso. Uno va evaluando continuamente, porque yo estoy atendiendo al paciente y estoy mirando todo si lo que estoy haciendo está dando resultado. Pero en realidad, la evaluación final de lo que es el PAE, de los 5 pasos del PAE, es al final porque yo tengo que ver si cumplí los objetivos. La evaluación que aparece como última etapa del PAE es la evaluación de que sirvió la planificación que yo hice y le solucioné la necesidad insatisfecha al paciente. Claro, no lo ubicaba, digamos, no lineal, sino como que se iba, digamos, juntando con el resto de los pasos del PAE. Porque hay una confusión por ahí, creo, que no es de ustedes, es general, una confusión de decir, la evaluación, yo estoy evaluando al paciente. No, en este caso lo que estamos hablando no es de la evaluación del paciente, es de la evaluación del PAE, a ver si sirvió lo que yo hice. Al paciente lo estamos valorando continuamente, todo el tiempo, porque yo estoy haciendo algo, pero también estoy
Si yo estoy higienizándolo, estoy evaluando que el paciente no se descompense, que esté bien, que no se caiga, todo el tiempo estoy evaluando. Pero en lo que estamos hablando en este caso es la evaluación del PAE. ¿Sirvió lo que estaba haciendo o no sirvió lo que estaba haciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa que, bueno, ahí hubiéramos terminado con el PAE, ¿no? Pero una cosa que no les dije, y que es lo que a ustedes les trastorna la cabeza, más de todo lo que hablamos hasta ahora, es cómo se plantea un objetivo. ¿Cómo planteamos esa respuesta humana o esa necesidad insatisfecha? ¿Sí? Díganme, ¿qué se les ocurre? A ver, ¿quién me puso? Bueno. Bien, ¿quién me habla ahí? Belén. Bien. Por ejemplo, díganme ustedes a mí, ¿qué se les ocurre como un diagnóstico o como una necesidad insatisfecha o como un problema del paciente? Tírenme uno. No importa que se equivoquen, tírenme uno. Una cefalea, puede ser. Bueno, Dolor cefalea. abdominal. Vamos con cefalea, vamos con uno. Cefalea o dolor de cabeza, como lo quieran poner. Eso sería, ustedes lo evaluaron en la valoración del paciente. El paciente les dijo que tiene dolor de cabeza. Ustedes lo registran en la valoración. Lo registran, entre comillas, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Porque es algo que el paciente dice, yo no lo puedo, como ese es un síntoma, yo no lo puedo valorar, no lo puedo comprobar, ¿sí? Entonces algo dicho por el paciente. ¿Le tengo que creer? Obviamente que tengo que creerle al paciente. Lo que puedo hacer es, como yo no lo puedo evaluar porque es algo subjetivo, lo que puedo hacer es decirle al paciente, por ejemplo, ¿no? Siempre que hablemos de dolor. A ver, Juanita, ¿te duele la cabeza? Sí. Bueno, decime, en una escala de 1 a 10, siendo 1 casi nada de dolor y 10 el dolor más fuerte que se te pueda ocurrir, ¿cuánto tendrías vos? Y ella te va a decir 3, 4, 9, lo que tenga. Eso sí lo puedo registrar siempre entre comillas, ¿sí? Bueno, esa va a ser la necesidad insatisfecha. Pero nosotros cuando lo planteamos como objetivo, tenemos que plantearlo en 3 partes. Entonces, vamos a tener el problema que descubrimos en la valoración, en este caso sería el dolor de cabeza o la cefalea, un relacionado con, ¿sí? ¿Y por qué tiene el dolor de cabeza? Entonces, el diagnóstico de enfermería sería una oración en 3 partes. Por ejemplo, dijimos que el paciente nuestro tenía dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, podemos poner dolor de cabeza o cefalea relacionada con R/C con dificultad respiratoria. ¿Sí? Eso. El conjunto es el diagnóstico de enfermería. No solamente el problema. Cuando nosotros planteamos el diagnóstico de enfermería, lo tenemos que plantear en esas 3 partes. El problema relacionado con y cuál podría ser la causa de ese problema. ¿Queda claro? Ahora no recuerdo. Pero, ¿qué diferencia? Ahora, por ahí en este momento no me acuerdo, pero no ubico la diferencia de si yo podría poner dificultad para respirar relacionada con, justo en este caso no me gusta, relacionada con la cefalea o el dolor de cabeza. Sí, pero lo podés... Perdón, sí. Espérame que te corte un poquito. Si se llega a cortar, entren al mismo link. ¿Sí? Porque son 40 minutos y se va a cortar. Sí, perdóname, seguí.
Ahora en este momento por ahí ese ejemplo no es de los que más me llevaban a un problema, pero me modificaba mucho, había ciertos diagnósticos que se podían dar vuelta, digamos, a mi entender, por ahí no es porque no lo lograba entender completamente. ¿No Pero tenés un había ejemplo como para decirme? Sí, acá estoy buscando una carpeta y tenía, por ejemplo, ¿cuál era? Bueno, ahora no me va a salir ninguno, pero había uno que tenía presión arterial y estaba hipertenso relacionado con cefalea. Bueno, en ese caso, por ahí cuando uno ya lo relaciona. Está bien, pero ponele, el aumento de la tensión arterial, que sería lo que vos evaluás en la valoración, no está relacionado con la cefalea. Sería al revés. Claro, eso, ahí es como que Claro, vos lo que tenés que saber es, ponele, para ponerlo, si el dolor de cabeza lo causó la tensión arterial, entonces cefalea relacionada con tensión arterial elevada o hipertensión. Porque la hipertensión no la causa el dolor de cabeza, es al revés. ¿Sí? Claro, ahí estamos. ¿Sí? ¿Se queda claro eso? Una cosa que Creo tienen que saber es que los diagnósticos pueden ser reales o pueden ser potenciales. ¿Sí? Por ejemplo, un diagnóstico real sería este, cefalea relacionado con aumento de la tensión arterial. ¿Sí? Se le sube la presión, entonces le empieza a doler la cabeza. O epistasis, que es el sangrado de la nariz, epistasis relacionado con aumento de la tensión arterial. ¿Sí? Esos son diagnósticos reales. Yo veo que le está sangrando la nariz y le tomé la presión y está alta. Son diagnósticos reales. ¿Sí? Pero también puede haber diagnósticos potenciales. Por ejemplo, riesgo de alteración de la integridad cutánea relacionado con postración en cama. ¿Sí? O relacionado con falta de rotación en la cama. ¿Por qué? Porque ese paciente, riesgo de alteración de la integridad cutánea. ¿Qué estamos diciendo? Alteración de la integridad cutánea. Integridad cutánea es la piel. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un alto riesgo de que ese paciente se lastime porque no lo dimos vuelta en la cama, lo dejamos 2 días seguidos boca arriba. No lo rotamos. Entonces ese paciente se puede lastimar la cola, la espalda, los codos, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo potencial. No se lastimó todavía. Es potencial, tenemos que evitar que sea. Entonces, riesgo de alteración en la integridad cutánea relacionado con postración o falta de rotación en la cama. Ese sería un diagnóstico potencial. ¿Sí? Otro diagnóstico potencial podría ser, a ver, ¿qué les puedo decir? Uy, no se me ocurre ninguna. Riesgo de deshidratación o riesgo de sequedad en las mucosas relacionado con poca ingesta líquida. Estamos diciendo que el paciente se va a deshidratar. ¿Sí? Si no toma agua o si no recibe un aporte de alguna manera. ¿Queda claro la diferencia entre un diagnóstico real y uno potencial? ¿Sí, no? Sí, a ver si lo entendí, pro. Sí, sí, Que el real es como que pasa en el momento. Está pasando ahora, sí. Ahora. Y el potencial no es ahora, sino que en el transcurso del tiempo. Podría, Así, tenemos que evitarlo. podría. O sea, cuando Sí, planteamos claro. un diagnóstico potencial es para que no ocurra. Exacto. Sí, ¿Sí? Entendí. Bien, muy bien, Bien. muy bien. ¿Les queda claro de cómo es la planificación, perdón, el planteo del objetivo? Una cosa que no tienen que tener los objetivos, no, perdón, los diagnósticos. Una cosa que no tienen que tener los diagnósticos de enfermería es un diagnóstico médico.
Es decir, que nosotros como causa nunca podemos poner un diagnóstico médico. Si yo digo, como el ejemplo de hoy, Juana tiene dificultad respiratoria relacionada con neumonía, no lo tengo que poner, ¿sí? No tengo que poner neumonía, no tengo que usar el diagnóstico médico en un diagnóstico de enfermería. Lo que tenemos que hacer es, bueno, dificultad respiratoria, o cambiarlo, poner riesgo de hipoxia o necesidad de aporte de oxígeno relacionado con dificultad respiratoria. ¿Queda claro? Nunca tiene que haber un diagnóstico médico. Por ahí ahora con el tiempo lo que nos faltan son palabras Sí, obvio. Pero bueno, por ahí, claro, Sí, como que no nos damos terminologías. cuenta qué más podría llegar Claro. a tener una persona que tiene una patología médica, que por ahí, bueno, lo único que me ocurriría a mí es dificultad para respirar, nada más. Claro, bueno, pero ustedes sí, lo van. yo lo mismo. El problema que tenemos acá es que ustedes no han visto un paciente. Es simple. Claro. Es simple. Esto lo van a poder, el tema no del planteo del objetivo, del diagnóstico, sino lo van a poder ver cuando puedan estar adelante de un paciente, que van a ver lo que es una dificultad respiratoria, que van a ver lo que pasa cuando a un paciente le sube la fiebre, ¿me entienden? Porque yo se los cuento, pero una cosa es que yo se los cuento y otra cosa es que ustedes lo vean. Ustedes van a ver que cuando un paciente está con mucha fiebre, automáticamente le va a subir la frecuencia, le van a tomar el pulso y va a estar elevado, que puede estar sudoroso, diaforético, ¿sí? Entonces ahí van a empezar a conocer, entonces van a empezar a poder relacionar. ¿Por qué tiene? Le toman la frecuencia respiratoria o cardíaca, ahí tiene 20 de frecuencia respiratoria, 21 de frecuencia respiratoria y tiene una frecuencia cardíaca de 120. A la miércoles, ¿qué pasa acá? Capaz que lo único que pasa es que tenía temperatura. ¿Me entienden? Pero eso, hasta que ustedes no estén con el paciente, por más que yo se los cuente, sí lo van a saber de teoría, pero después ahí adelante no, es otra cosa. La práctica es muy importante. Por eso a mí me parece bárbaro que no se acredite ahora, porque ustedes no pueden estar en contacto ni siquiera con un muñeco. ¿Sí? Pero esto en la terminología y todo lo demás, bueno, irán un poco más atrasado, pero lo van a lograr. ¿Sí? A mí lo que ahora por ahí me interesa es que por lo menos sepan cómo plantearlo al diagnóstico. Ustedes tienen que saber qué es el problema que nosotros vimos en la valoración relacionado con algo que lo puede haber causado, que no es el diagnóstico médico. Porque una cosa que también tiene que quedarles claro, que el diagnóstico médico es uno y el diagnóstico de enfermería es completamente diferente. El diagnóstico médico es una patología que está sufriendo el paciente y el diagnóstico de enfermería es la respuesta humana a lo que le está pasando al paciente. Eso les tiene que quedar claro. ¿Sí? Un diagnóstico médico, como puede ser una neumonía, puede tener infinidad de diagnósticos de enfermería. ¿Sí? Porque nosotros acuérdense que vemos a la persona como en forma holística, que vemos todo, lo vemos como un todo, y vamos a evaluar y valorar todo, lo psicológico, lo biológico, lo social, todo en la persona. Por eso los diagnósticos de enfermería son tantos. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la neumonía, ¿sí? Tenemos un paciente con diagnóstico médico, neumonía. ¿Qué diagnóstico de enfermería o qué problema se les ocurre? Aunque sea díganme la primera parte, no me interesa que me digan todo el diagnóstico, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué le puede pasar con neumonía?